Presentar ahora Natalia Guevara Jaramillo, es un texto sobre migración colombiana a México y estereotipos, una exploración desde la autoetnografía. Ella, algunos de ustedes la conocen, ha trabajado acá en la UAM, es antropóloga y maestra en historia por la Universidad Nacional de Colombia, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, ha realizado varios proyectos de investigación sobre pueblos afrodescendientes en Colombia y Argentina, ha impartido clases en las Universidades Nacional y Cooperativa de Colombia, así como en la Universidad Autónoma Metropolitana, en nuestra casa de estudios, donde ha trabajado temas relacionados con la antropología del turismo y del poder. También colaboró en proyectos de salud pública en la Ciudad de México entre el 2014 y el 2016. Algunos de sus temas de interés son la esclavitud, el racismo y los nacionalismos en América Latina. En la actualidad está adscrita a la UNAM por medio del programa de becas postdoctorales de esa universidad como becaria del Instituto de Investigaciones Sociales, donde adelanta un proyecto sobre la raza y la nación en la literatura argentina del siglo XIX. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Adriana por la invitación y a ustedes por asistir a nuestra mesa. Como ya lo mencionó Adriana, el trabajo que les voy a presentar hoy se titula Migración colombiana a México y estereotipos, una exploración desde la autoetnografía. Este es un trabajo que no está publicado, que hace parte de un ejercicio personal que yo he realizado durante algunos meses con el fin de utilizar algunas herramientas de la antropología y de la etnografía para comprender mi vida cotidiana como migrante de nacionalidad colombiana en México. Traigo un texto que les voy a leer para no alargarme, para no pasarme con el tiempo. Entonces, bien, la ponencia reúne los resultados de un ejercicio exploratorio que como migrante de nacionalidad colombiana emprendí con el fin de abordar la práctica de la estereotipia hacia este grupo de migrantes. Tal exploración ha sido llevada a cabo por medio de la autoetnografía. Intento mostrar que la estereotipia es frecuente en las relaciones sociales entre los migrantes colombianos y la sociedad de recepción y que contribuye al ejercicio de prácticas de violencia simbólica y de género. Planteo la hipótesis de que tales percepciones estereotipadas permiten reafirmar fronteras nacionales, sociales y culturales con los migrantes. Inicié este ejercicio con la idea de rastrear dos formas de estereotipo: el que un grupo le asigna a los otros, es decir, el heteroestereotipo, y los estereotipos que esos otros se asignan a sí mismos, es decir, el autoestereotipo. Sin embargo, en esta presentación me voy a enfocar en la primera de estas dos dimensiones. Si hablamos de migración colombiana y estereotipos, es inevitable referirse a los homicidios de mujeres colombianas en México y a su tratamiento en la prensa, así como a la recurrente falta de esclarecimiento de tales crímenes por parte de las autoridades. Basta recordar las muertes de Emilia Virginia Martín y Stephanie Magón, quienes fallecieron en circunstancias aún no esclarecidas en la Ciudad de México. En la prensa, estas mujeres fueron asociadas con la fiesta, las drogas y la ilegalidad, lo cual ha hecho pasar a un segundo plano la búsqueda de la verdad sobre sus muertes. Ellas son apenas algunos ejemplos de la violencia cotidiana hacia las mujeres migrantes, lo cual, a mi parecer, plantea la necesidad de hablar de estos asuntos y de nombrarlos con palabras concretas, tales como estereotipia, discriminación, xenofobia y violencia de género. Desde que me formé en antropología, la etnografía ha sido para mí una experiencia transformadora y se me ocurrió que entonces podría también ser terapéutica. Por ello, me di a la tarea de documentar estas situaciones por medio de un ejercicio autoetnográfico exploratorio en el cual utilicé técnicas etnográficas tales como la conversación informal y la observación participante, que en mi caso fue más bien una participación observante en situaciones cotidianas sobre las cuales elaboré notas de campo. Para mí, este ha sido un ejercicio permanente que, al involucrar de manera tan directa la propia subjetividad, se encuentra inconcluso todavía. Al hablar de autoetnografía, hago referencia a un método de investigación etnográfico que busca valorar las experiencias de vida propias y ponerlas en el marco de un contexto cultural más amplio, o como dice la antropóloga Hee-Won Chang, generar una comprensión cultural de las experiencias biográficas, propósito para el cual el material autobiográfico se convierte en información etnográfica. Desde esta perspectiva se explora el vínculo entre uno y los demás mediante los métodos de la etnografía. Esta forma de trabajo etnográfico está muy asociada con una tendencia que enunciaba James Clifford cuando advertía sobre la quiebra de la autoridad etnográfica, consolidada durante la primera mitad del siglo XX y que, al ser cuestionada, dio lugar a alternativas de escritura que no hacen una distinción tajante entre sujetos y autores.
Aunque la autoetnografía es una estrategia metodológica y narrativa que da valor a las experiencias de vida del propio investigador, su práctica es un desafío porque implica un distanciamiento de las propias vivencias y formas de ver el mundo, las cuales pueden parecer casi naturales y por tanto incuestionables. La autoetnografía, como la etnografía, supone un extrañamiento, pero esta vez con uno mismo y con sus propias experiencias, así como un trabajo dedicado para lidiar con la selectividad y la fragilidad de la memoria. Con este ejercicio me propuse convertir entonces lo cotidiano en extraño, es decir, distanciarme de mis propias experiencias para tratar de releerlas como situaciones inmersas en un contexto cultural particular, aprovechando mi situación de extranjería, que de hecho es una fuente muy fructífera de situaciones de extrañamiento. Hace algunos meses, mientras participaba en un proyecto de salud pública, debía entrevistar a una mujer en un mercado al norte de la Ciudad de México. En cuanto me encontré con ella, la conversación se centró en mi nacionalidad. «Eres colombiana, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí?». Y continuó: «Aquí no quieren a los colombianos». Habla bajito. Contaba que una banda de extorsionistas colombianos había azotado a los comerciantes de la zona. Cuando le hablé por teléfono para concertar el encuentro, saber que yo era colombiana le causó miedo. Su familia se oponía a que participara en el proyecto de investigación del cual yo hacía parte. Sin saber qué hacer ante sus comentarios, me reí y le dije: «No te preocupes, te prometo que no te voy a extorsionar». Su papá, quien no había estado presente en esta conversación, se perdió mis intentos por revertir esa imagen negativa y por eso, cuando me lo presentaron, respondió con una mirada de reojo y un comentario sobre si yo traía coca. En 2013, mi pareja y yo encontramos por casualidad a un conocido, quien al enterarse de que yo era colombiana señaló, entre comillas: «En Colombia hay buen café, café del otro», en referencia a las drogas. Me quedé en silencio y tardé minutos o quizás años en procesar ese comentario. La asociación ha sido frecuente desde que vivo fuera de mi país. Meses atrás estuve en una fiesta en la que uno de los asistentes me empezó a contar que quería ir a Colombia porque las mujeres le parecían muy guapas y le gustaría conseguirse una. De hecho, por esta razón seguía a varias colombianas en redes sociales. Ante su insistencia, yo respondí que en México también había mujeres lindas y que la belleza es algo relativo, pero él persistía. Irritada por la charla, le respondí: «¿Y qué tal si yo te dijera que yo vengo a México porque espero encontrar güeyes en zarape al lado de un nopal? ¿Qué tal si yo te dijera que para mí México se reduce a eso?». Mi interlocutor se quedó en silencio 2 segundos y dijo: «Ah, claro, ya entiendo tu punto», pero un instante después retomó el tema anterior. Cito estos episodios en particular de un repertorio de muchos, de los cuales, como les decía, di cuenta en mis notas de campo, porque me parece que resumen bien las ideas estereotipadas que circulan en la cotidianidad y en los medios de comunicación sobre los y las migrantes colombianos. Entiendo el estereotipo como una representación de un grupo humano que lo reduce a unas cuantas características fijas e invariables, a menudo negativas. En palabras de Walter Lippmann, quien acuñó este concepto, los estereotipos son imágenes ordenadas y coherentes del mundo, según las cuales los individuos y las cosas, abro comillas, ocupan un lugar inequívoco y su comportamiento responde a lo que esperamos de ellos, cierro comillas. Otra cosa que tienen en común estas anécdotas es que incluyen una respuesta de mi parte que va desde la broma hasta el intento de argumentación para llenar de contenido esa imagen reducida a unos cuantos atributos que no me definen. Mis intentos responden a la pregunta de cómo desmontar esos estereotipos y cómo confrontar o cuestionar las ideas preconcebidas de mis interlocutores. Una vez tomé un taxi y al escuchar mi acento, el conductor empezó a hablar de cuánto le gusta la música colombiana y las fiestas con colombianas. Y me dijo: «Me imagino que usted baila mucho, ¿verdad?». A lo que yo respondí: «Pues no, yo no bailo». Decidí intentar poner a mi interlocutor en una situación de disonancia. En palabras de Lippmann, él no podía concebir que mi comportamiento no correspondiera a sus expectativas. Sentí que después de esto se quedó sin tema de conversación, desprovisto de otra referencia común a la cual apelar, y lo que vino después de su incredulidad fue un silencio incómodo de parte y parte. Al usar los estereotipos de manera tan frecuente, dejamos de verlos y por ende de considerarlos como parte de ideologías y prácticas discriminatorias, como lo señala Elizabeth Kunin. En ocasiones, esas imágenes dejan de ser objeto de chiste y se convierten en promotoras de la discriminación, el acoso y la violencia simbólica, física y sexual. De nuevo, en un taxi, un conductor hacía risas obscenas mientras me preguntaba si iba a ver a mis amigos, porque esas colombianas son tremendas y se la pasan de fiesta.
La hipersexualización atribuida a las mujeres colombianas y el cruce de esta idea con otros estereotipos, tales como el nexo con la droga y la ilegalidad, promueven la estigmatización, excusan la violencia de género, causan impunidad y nos revictimizan cuando una de nosotras sufre una agresión. De esta manera, el estereotipo nos está poniendo en una situación de vulnerabilidad que, por supuesto, genera incomodidad y miedo. De acuerdo con estos ejemplos que les he contado, podríamos identificar varios estereotipos que tienen que ver con la corporalidad, sobre todo, pero no solamente, en el caso de las mujeres, con las actividades económicas que realizamos, el narcotráfico y la delincuencia, y con las formas de sociabilidad, es decir, la fiesta. Aunque nunca he sufrido un episodio grave de violencia de género, una de las veces que más cerca estuve de hacerlo involucró mi nacionalidad. Un taxista que me transportaba por la ciudad universitaria identificó con rapidez mi acento y empezó a hablar sobre lo mucho que le gustaban las mujeres colombianas, a lo que siguieron piropos y luego una declaración espeluznante, abro comillas: te voy a secuestrar para que te cases conmigo y te quedes aquí en México. Mi mano ya estaba en la manija que abría la puerta del coche y por suerte en ese momento me di cuenta de que ya estaba llegando a mi destino. Ernest Gellner planteaba que lo que entendemos por nación se refiere a una cultura compartida y a un sentimiento de identificación con ella. Según Tomás Pérez Bejo, los nacionalistas han lidiado con la problemática de definición de lo cultural, generando identificación a partir de rasgos particulares que distingan a una cultura de las demás. Así, cualquier elemento, desde la gastronomía a la danza, por poner algunos ejemplos, puede ser considerado como marcador de dicha identidad nacional, que a su vez excluye los rasgos que no coinciden por considerarlos ajenos. Por tanto, dichos marcadores no tienen un origen natural, inmemorial o sagrado. Por el contrario, son construcciones que en muchos casos provienen de discursos oficiales. Lo que quiero plantear es que, a mi parecer, en una época de amplia circulación de referentes culturales en los medios masivos, las identidades nacionales tienden a expresarse por medio de referentes reducidos y estereotipados, que a su vez sirven para establecer fronteras étnicas, nacionales y simbólicas en la vida cotidiana. De esta manera, aunque el estereotipo permite categorizar al otro, ese otro crea sus propias formas de autorrepresentarse, a menudo también estereotipadas. No voy a entrar mucho en ese tema en esta presentación, pero les cuento rápidamente que durante mi ejercicio de autoetnografía puse en cuestión ciertos referentes de la colombianidad que llegaban a mí a través o por medio de otros migrantes, tales como que los colombianos bailamos mejor que los mexicanos, que nuestras mujeres son más bonitas, como si las mujeres fuéramos un producto de exportación local, que no compartimos los mismos gustos gastronómicos porque los gustos locales no son tan saludables como los nuestros, o que siempre convivimos mejor entre paisanos. Mi hipótesis es que hay ciertas correspondencias entre los estereotipos asignados a los migrantes colombianos y los autoestereotipos y autopercepciones de dichos migrantes. Sin embargo, en este último caso, los referentes en común son dotados de nuevos sentidos, asignándoles características positivas y dignas de destacar. Esto, por supuesto, es muy difícil de hacer con el estereotipo de la delincuencia y del narcotráfico, pero sí ocurre con otros como el de la corporalidad y la sociabilidad, de los cuales hablaba antes. Entonces, en otras palabras, en nuestras formas de autopercibirnos, esa es mi hipótesis, hay algunos elementos del estereotipo que se nos asigna, los cuales son resignificados en la vida cotidiana como cualidades y ventajas de nuestra nacionalidad. Entonces, ya para cerrar, les cuento que luego de las elecciones en Estados Unidos, un taxista en medio del tráfico de la ciudad me decía con tono de desaprobación que, abro comillas, ya no cabemos todos aquí. Y peor, ahora que el imbécil del Donald Trump va a devolver a un montón de gente. Todavía Peña Nieto dice que bienvenidos, que esta es su casa, pero somos muchos, vienen de todos lados y vienen muchos colombianos. Este es en realidad un argumento económico que sitúa a los migrantes, a los inmigrantes como competidores potenciales y por tanto como invasores que quitan oportunidades a los lugareños, idea que no dista mucho del discurso de Trump sobre los migrantes que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos. Si los inmigrantes residentes representan menos del 1% de la población mexicana, ¿es real esta amenaza? Una encuesta realizada en 33 países y presentada el año pasado por el diario británico The Guardian mostraba que los mexicanos piensan que cerca del 22% de su población es nacida en el extranjero, lo cual sugiere que hay una sobrevaloración del peso de los migrantes en la vida nacional.
Entonces, a manera de conclusión, esta exploración autoetnográfica inicial muestra la importancia y la necesidad de investigar y de hablar más de temas como la extranjería y la xenofobia en México. En una asamblea de barrio, una vecina preocupada por la creciente inseguridad de nuestra colonia decía que las casas debían estar protegidas con sistemas de seguridad porque en los edificios de departamentos había muchos centroamericanos, con énfasis en la última palabra. De nuevo, los paralelos con los discursos del electo presidente de los Estados Unidos son impresionantes, abro comillas. Los Estados Unidos se han convertido en un tiradero de los problemas de los demás. Cuando México envía a su gente, no están enviando lo mejor, no te están enviando a ti ni a ti. Están enviando gente que tiene montones de problemas y ellos están trayéndonos esos problemas. Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores y algunos, asumo, son buenas personas. De regreso en México, varias veces, en situación de conflicto, noté que las demás personas solían recordarme mi extranjería como impedimento para protestar sobre algo. Aunque intenté resolver por la vía legal los problemas vecinales, la respuesta que recibí de parte de mi casero fue: en México no es como en Colombia. Esta idea de que en tu país es diferente impide que los extranjeros reclamemos ciertos derechos o nos quejemos ante situaciones que consideramos injustas o incluso ilegales y nos disuaden de utilizar los canales institucionales necesarios para ello. En el México contemporáneo, la extranjería parece ponernos en situación de vulnerabilidad. Si a eso le agregamos la violencia de género, el panorama para las mujeres es aún menos alentador. Vale la pena recordar además que nuestra participación política está restringida por la Constitución de acuerdo con el artículo 33. Benedict Anderson hablaba del nexo entre la religión y la nación moderna, y Pérez Bejo señalaba que el nacionalismo asume las características de una nueva religión, sustituyendo de manera progresiva a las antiguas religiones como núcleos de la identidad colectiva. Ese carácter sagrado de la nación y de los relatos que la sustentan genera una identificación emocional que no se rompe con facilidad y que dificulta la autocrítica y la crítica externa, porque en cuestiones de nacionalidad como de religión es usual llegar a sentirse poseedor de la verdad sobre los otros. Por eso propongo pensar la nacionalidad como un accidente, como una contingencia y como algo que no necesariamente nos define como sujetos. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno.